Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver maderas en la arquitectura. Primero vamos a hacer una breve introducción de cómo actuaron o cómo se incorporaron en la arquitectura las maderas. Luego vamos a ver las características de las mismas, sus propiedades, el problema de la degradación y la protección ante estas inconvenientes, los productos derivados de la madera, sus posibles uniones y, como siempre, materialidad y arquitectura. Como primera medida podemos decir, y los ejemplos de imágenes que nos acompañan, sea el panteón griego, una casa mesopotámica de 10.000 años de antigüedad, o el templo, o un templo característico, el Oriyuji en Japón, que la madera es uno de los materiales de construcción más antiguos, ¿sí? Tiene la particularidad que está disponible en todo el mundo, y además es un material que necesita poca energía para su producción, ¿sí? Beneficiando al medio ambiente. Y este es un dato que no es menor. Tiene la particularidad de ser un material vivo, por consiguiente es susceptible de ser dañado por insectos, hongos y bacterias, de allí que usarla va a necesitar de protecciones determinadas contra estos posibles ataques para que la misma tenga más durabilidad. En realidad, en la actualidad existen tratamientos para tratar todos esos problemas, ¿no? Y sus productos son muy variados, desde contrachapados, madera laminada, tableros de viruta, y vamos a ir viéndolas en el transcurso de esta teórica. Una de las primeras características a tener en cuenta de la madera, que es el único recurso natural renovable de todos los que utilizamos como materiales de construcción, y está dotado de propiedades estructurales. Además de ser el único elemento vivo que se emplea en la construcción, ¿sí? En el mapa podemos ver los bosques nativos que existen en la Argentina en base a esta familia de materiales, y podemos decir que, por ejemplo, el crecimiento de un árbol nativo de origen es de 70 a 80 años, y uno implantado, estos que plantamos y que crecen en el transcurso del tiempo y que son más renovables, entre 20 y 30 años. De allí que lo primero que debemos destacar es la utilización de este tipo de árboles, los implantados, para las construcciones que nosotros vamos a llevar adelante en madera, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que en 20, 30 años el recurso se renueva, ¿sí? Como dato excluyente de esta familia de materiales. Dentro de los tipos de árboles se destacan dos, las coníferas y las latifoliadas, ¿sí? Las primeras, las coníferas, que son árboles mucho más grandes, es importante destacar, ¿está bien?, que las piezas más grandes, de mayor longitud, se sacan de este tipo de árboles, contrario a las latifoliadas, donde las longitudes son menores, ¿sí? Las primeras son un árbol, es de copa ramificada, bien definida, y su tronco varía en dimensiones y formas. La segunda, el árbol de tronco recto, cónico hasta su ápice, y revestido por las ramas, ¿sí? En las imágenes, a la izquierda podemos ver las características de una y las características del tronco, y a la derecha podemos ver las características de las latifoliadas, tanto como son en la naturaleza y cómo es su tronco internamente. Dentro de las coníferas podemos destacar la variedad de pinos que existen en la Argentina y otros usados de países limítrofes, el ciprés, las araucarias, el alerce, y dentro de las latifoliadas, el quebracho, el palo blanco, el palo rosado, el guatambú, paraíso, eucalipto y leña. Es importante saber qué tipo de árbol para tener claro qué tipo de longitudes van a tener esos troncos por un lado, o los cortes de los troncos, las placas, las piezas que salgan de esos árboles, que ahora vamos a ver, para poderlos utilizar en la construcción, ¿sí? ¿Y cómo o de qué se componen las partes de un tronco que tiene este elemento que utilizamos como madera? Básicamente son las mismas en todos, ¿no? Está la corteza, que es la parte exterior, ¿sí?, que básicamente corresponde a las células muertas, y la parte interior de la corteza, que está hecha de células vivas, ¿sí?, como se puede apreciar en los dos gráficos.
tenemos el cambium, que es la capa delgada de células vivas dentro de la corteza, y es la parte del árbol que crea nuevas células, ¿no? El árbol va creciendo constantemente, y ser más grueso cada año, ¿no? También, si nosotros vemos las distintas partes, los distintos anillos, se dice que cada uno de esos anillos determina un tiempo en años determinados. Lo otro importante es la albura, que es la capa que forma una red de células vivas que traen agua y nutrientes desde las raíces hasta las ramas, ramitas u hojas, y es la madera más joven del árbol y más blanda. Con los años, las capas internas de albura mueren y se convierten en duramen, ¿sí? Podemos ver las primeras capas determinadas. Y el duramen, ¿está bien? Es albura muerta en el centro del tronco. Es la madera más dura del árbol, por lo que proporciona soporte y fortaleza, la más importante para nuestras estructuras. Usualmente su color es más oscuro y es la madera propiamente dicha. Se utiliza básicamente para transformarla tecnológicamente en los elementos que nosotros vamos a utilizar en las construcciones. Luego tenemos en el centro la médula y, como decíamos, los radios celulares, ¿sí? Entonces, conocer los troncos también es importante para saber de ellos cuáles son los elementos que nosotros, luego del proceso de aserradero, que ahora lo vamos a explicar, vamos a utilizar en nuestras obras de construcción, ¿sí? Y vamos a analizar cómo es esa madera que está directamente en el árbol y llega a la obra, o llega a elementos que nosotros compramos para llevar a la obra. ¿Está bien? Una vez que el árbol ha sido talado, este es llevado al aserradero, el lugar donde se lleva a cabo la fase de transformación de ese tronco en las piezas de madera que nosotros vamos a utilizar en nuestras obras de construcción, ¿sí? Se trabaja con rodillos, se trabaja con sierras, ¿sí? Y se va cortando según los diferentes tipos de cortes, según el tipo de árbol, latifoliadas o coníferas, ¿sí? Y según el tipo de dimensiones de piezas que nosotros querramos aprovechar o sacar, o qué función le vamos a dar a esas piezas en nuestro. Una vez seleccionados los troncos, según el largo y el diámetro, se pasa por estos rodillos, por la máquina de sierra, ¿está bien? Y se limpia, se saca toda la corteza, toda la parte exterior, como se puede ver en la imagen, ¿sí? Hasta después, en la hoja doble corte, se va transformando las distintas piezas en madera, ¿sí? Ahora bien, existen diferentes métodos para transformar ese tronco en piezas o elementos estructurales o elementos de madera que nosotros vamos a utilizar en la construcción, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en la imagen a la derecha los diferentes tipos de cortes. Cada uno de ellos dependerá exclusivamente del tipo de árbol y del tipo de material que nosotros queremos para nuestras obras, ¿sí? Tenemos cortes radiales, cortes paralelos, piezas enterizas, piezas en cruz, distintos procedimientos de cortes que nos dan distintos elementos y a su vez que tienen que ver también con las fibras, para qué lado van, y vamos a ver ahora con las propiedades de la madera y de las piezas de la madera, cuáles son más resistentes y cuáles menos resistentes. Ahora, ¿cómo son las piezas de madera? Esas que salen del aserradero, esas que vimos cómo se cortan en diferentes formas. Básicamente la pieza, primero definirla como es un elemento de madera de conformación variada, susceptible de ser usado comercialmente, ¿sí? Y entre sus partes tenemos, primero la cabeza, que es la sección transversal en cada extremo de la pieza, como se puede observar en la imagen. Las caras, que son las superficies mayores generalmente paralelas entre sí y al eje longitudinal de la pieza cerrada. Los cantos, que son las superficies menores normales a las caras, generalmente paralelas entre sí y al eje longitudinal de la pieza. Y las aristas, que es la línea de intersección entre las superficies que forman los lados adyacentes, cara y canto. Otras definiciones de las partes de las piezas a tener en cuenta, la primera, y una de las más importantes, es la escuadría, que es la expresión numérica de las dimensiones de la sección transversal de una pieza, ¿sí? Luego tenemos el espesor, como se puede ver en el gráfico, que es la dimensión menor de la escuadría,
el ancho, que es la parte mayor de la escuadría, la longitud, que es la distancia entre las dos cabezas, y el cepillado, que es el emparejamiento de los cantos y caras de una pieza. ¿Sí? La pieza al salir del aserradero sale irregular, no sale, sale con con muchas partes, digamos, que necesitan ser niveladas, ser cepilladas, ¿sí? Que sean lisas, y esto tiene que ver también con las propiedades higroscópicas de la madera que vamos a ver más adelante. Y después las aristas, que ya lo dijimos, que es la intersección entre las dos. Ahora bien, dentro de las características de la madera podemos diferenciar diferentes tipos de clasificación de la misma, ¿sí? No vamos a entrar, esto ustedes lo van a investigar, entre si son duras, intermedias o blandas, pero sí podemos decir tres tipos de clasificaciones importantes a tener en cuenta, que es la clasificación por uso. Tenemos las maderas para estructuras, que es la madera destinada a soportar esfuerzos, y los espesores y anchos nominales no son menores de 38 milímetros a 50 milímetros respectivamente, y la madera para la construcción, que es la madera destinada a usos generales en obras civiles, ¿sí? Nosotros nos vamos a destacar más en toda la teórica en las maderas para estructuras. Después podemos hacer otro tipo de clasificación, que es por manufactura, ¿sí? ¿Cómo es la madera? La madera cerrada, que es la pieza cortada longitudinalmente por sierras, la madera cepillada, que es alisada uniformemente en las dos caras, la trabajada, la machiembrada, que tiene una forma determinada para que el macho y la hembra entren formando una espiga y después se pueda hacer la unión de todas esas tablas, la madera modulada, matrizada y espigada y escolada, ¿sí? Pero también, y todo esto teniendo en cuenta las normas IRAN, están las clasificación por dimensiones, ¿sí? Y acá por dimensiones vamos a encontrar diferentes nombres o designación en base a la descripción del elemento estructural que nosotros podemos utilizar. En el ejemplo se ve, por ejemplo, el listón y la forma que tiene el mismo. En realidad, primero debemos determinar qué función tiene, ¿sí? A pesar del nombre, ¿sí? Básicamente son funciones columnas, vigas, ¿sí? A partir de ello, ¿está bien? Determinar, según su descripción dimensional, a qué corresponde y cómo se denominan en el mercado. Por ejemplo, listón, alfajía, tabla, tablón, tarugo, tirante, tirantillo, varilla, viga, vigueta. Léanlo detenidamente para saber los nombres que vamos a encontrar en los mercados locales para este tipo de familia de materiales, para comprar estos elementos en el mercado local para después utilizarlos en nuestras obras, ¿sí? Pero básicamente tener en cuenta el tipo de funciones. Ahora bien, ¿cómo se comercializa la madera? Hay diferentes formas de comercialización. Nosotros dijimos que íbamos a hacer más hincapié en las maderas estructurales, sean estructuras livianas o más pesadas, ¿sí? Pero básicamente intervienen muchos factores en el proceso de las medidas y equivalencias de las mismas. Primero depende de la elección de la madera y sus variantes, especies y demás, de acuerdo a las dimensiones necesarias, características, usos, estados. Para realizar un cómputo o un presupuesto, o sea, qué cantidad de elementos de madera voy a necesitar y cuánto sale eso, debemos tener conocimientos de las piezas comerciales, sus denominaciones y dimensiones, como estuvimos explicando anteriormente. Entre sus dimensiones se utilizan el metro, básicamente para los largos, de cabeza a cabeza, y la pulgada, que tiene que ver con el ancho y el espesor. Aquí podemos ver maderas de 4, 6, 8, 10, 12 pulgadas de espesor, ¿está bien? Y eso por la distinta longitud. O sea, nosotros pediremos una madera de 2×4 cepillada, ¿sí? Con una longitud de tantos metros. Hay que tener en cuenta, si es conífero o latifoidada, el límite, ¿está bien?, de largo, de longitud, que va a tener esa pieza de madera, para poder hacer bien el cómputo, teniendo en cuenta los cálculos estructurales en nuestras obras de arquitectura. Si bien el tema de cálculos estructurales de madera lo van a ver en el transcurso de la carrera
básicamente cuando vean estructuras, ¿está bien? Es importante tener idea de, por ejemplo, las medidas de las escuadrillas y demás. La escuadrilla es importante tener presente las reducciones que sufren por el efecto del maquinado. O sea, nosotros sabemos que una pulgada cuánto mide, ¿está bien? Que es 25 milímetros, pero cuando hablamos de una pulgada de madera cepillada, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que es 22 milímetros, ¿sí? O sea, es el corte corresponde al aserradero con una medida determinada, por ejemplo, una pulgada, pero al ser cepillada se reduce esa pulgada. Por consiguiente, cuando nosotros decimos madera de 2x4 cepillada, ya sabemos que no tienen las medidas exactas de 2 pulgadas por 4 pulgadas, sino la reducción del cepillado. Acá les damos un ejemplo, ¿no? La media pulgada, en lugar de 12,5 milímetros, es de 10 milímetros, la de 3/4 16 milímetros, la de 1 pulgada 22, 1,5 32 y 2 pulgadas 45 milímetros. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que si la madera es cepillada y es cuadrada, las medidas, si las pasamos a milímetros, para poder hacer bien el detalle constructivo o el diseño constructivo de la ubicación y la medida real que va a tener, al ser cepillada se le descuentan unos milímetros. Vamos a ver algunas de las propiedades de por qué este material es tan genuino y es tan importante poder utilizarlo con sus virtudes y algunos defectos que tiene, y vamos a analizar. Básicamente tiene buena resistencia mecánica la madera, ¿sí? Su principal propiedad, justamente como comportamiento mecánico, es su relación resistencia-peso, ¿sí? Las maderas tienen bajo peso específico, por consiguiente, una estructura de madera per se va a ser mucho más liviana, por ejemplo, que una estructura de hormigón armado, ¿sí? Y así comparándola con cualquier otro material. Se destaca además su propiedad elástica y resistencia a la compresión ante esfuerzos paralelos a las fibras, ¿sí? Cuando los esfuerzos son paralelos a las fibras, se comporta muy bien a la compresión. Ahora, no son tan buenos cuando son transversales a la misma. Por eso es importante cómo se coloca la madera con esa medida. Por ejemplo, vemos esta tabla, que el lado, podemos decir que el ancho se coloca apoyado, y si la colocáramos al revés, si la acostáramos, perdería sus propiedades mecánicas, porque trabaja mucho mejor de esta manera, una relación tamaño-forma, que de la otra, ¿sí? La viga de madera presenta muy buena resistencia a la tracción y a la flexión. Se puede observar en este ejemplo, ¿sí? Donde la distancia es considerada, ¿sí? Y hay una única viga de madera. Otra de las particularidades es el comportamiento ante el fuego, ¿sí? Por un lado, es baja calificación en su reacción al fuego. Se prende una madera, le prende fuego rápidamente. Ahora tiene una particularidad, es que arde lentamente sin deformarse y perder sus propiedades mecánicas. Acá podemos ver en el ejemplo A, B y C, en un lapso determinado de tiempo, la madera quemada, si bien se va achicando, y se confirma en un análisis mecánico de la pieza, no pierde sus propiedades mecánicas. Tarda más en quemarse que otros materiales. Si nosotros tuviéramos un incendio, por ejemplo, en esta vivienda, y estas vigas en lugar de madera serían de metal, podemos decir que metal a 500 grados centígrados tendería a derretirse y perdería rápidamente sus propiedades mecánicas, y la madera perduraría un poco más esa particularidad. Entonces, por un lado, son fáciles que se prendan fuego, pero por otro lado, una vez que se prendan fuego, tardan más en perder sus propiedades mecánicas. Este es un dato importante a tener en cuenta, ¿sí? Sigamos. Veamos otro tipo de propiedades. Uno de los más importantes creo que tiene la madera es el comportamiento frente a la humedad, ¿sí? Decíamos que era un material vivo, por consiguiente, tiene constantemente agua adentro, ¿sí? Decimos que la madera es de carácter higroscópico, tendiendo a alcanzar un equilibrio con el ambiente, incorporando o eliminando agua según sea la temperatura y la humedad relativa.
Una humedad en equilibrio sería de 13% para exteriores y un 8% para interiores. Un contenido superior al 20% de humedad trae inconvenientes de hongos e insectos xilófagos, que ahora más adelante vamos a explicar de qué se trata. Fíjense estos cortes de la madera y estas deformaciones que se pueden apreciar, que se le llama alabeo, ¿está bien? Entonces, si yo voy a comprar una madera en una región determinada, con una humedad determinada, y la voy a traer, por ejemplo, a Mar del Plata, que es otra región distinta, la traigo del norte a Mar del Plata, voy a tener que antes de trabajarla, dejarla sentada en un lugar determinado para que entre en régimen, ¿está bien?, con la humedad relativa y con la temperatura que existe en esa región determinada. Si yo la coloco sin hacer este proceso, ¿sí?, voy a generar, una vez colocada, al ser un material vivo, y seguir incorporando y desprendiendo humedad, voy a generar mayores movimientos en la estructura y mayores deformaciones en las piezas de la madera. Entonces, yo tendría que poner en régimen higroscópico la madera antes de poder utilizar en la construcción. Una vez utilizada en la construcción, también va a seguir ese régimen constante de desprendimiento de humedad o incorporar o eliminar la misma. Entonces, tendremos que ver, y vamos a ver un poco más de adelante, las uniones entre las piezas de madera que deben ser lo suficientemente flexibles para dejar ese espacio de movimiento para que no se deforme completamente, como estas imágenes se aprecian, la madera. El otro tema importante de la madera es el comportamiento de la acción horizontal del viento. Posible levantamiento ante el efecto de la succión del viento. El viento, cuando sube, succiona y puede levantar el techo, ¿sí? Se debe garantizar un adecuado anclaje de la cubierta en los muros y estos a los cimientos. La estabilidad del conjunto requiere arriostramientos. Como se puede apreciar acá, los cruces, ¿sí?, de cables metálicos, o en este edificio los cruces a 45 grados de otros elementos que hacen garantizar el arrastramiento y no genere tanto movimiento con respecto a la acción del viento para que lograr la estabilidad de la estructura. Importante, ya estuvimos viendo propiedades metálicas. Otras de las características importantes son el comportamiento acústico, ya que se comporta muy bien como absorbente acústico. La madera, dijimos, tiene un bajo peso específico, ¿sí? No así en cuanto al aislamiento. No es casualidad que cuando se utilizan, por ejemplo, estos tipos de espacios de salones de usos múltiples o cuando se hacen deportes y demás, se utilice mucha madera. Estos lugares donde se genera mucho ruido internamente, los distintos elementos de madera, ya sea estructurales o de revestimiento, absorben esos ruidos y no generan una caja de resonancia en los distintos estadios, en los distintos escenarios donde se generan estos deportes. La otra característica de la madera es su comportamiento, ¿sí? Es bueno debido a los bajos pesos específicos y bajos lambdas. Acá tenemos un ejemplo muy claro del comportamiento térmico de la madera con respecto, por ejemplo, a algunos plásticos, ¿sí?, a los bloques de cemento, al hormigón. Si a esto le sumamos que la madera tiene un buen comportamiento térmico y su proceso de producción no genera mucha energía, podemos decir que la madera es uno de los materiales más sustentables, que existe en el mercado actual, ¿sí? De allí la importancia y la necesidad de educar a la gente para su uso. ¿Bien? ¿Cómo se degrada la madera? Hablamos de la higroscopicidad, hablamos de las distintas temperaturas, hablamos de la humedad que puede tener una pieza de madera. Básicamente la madera puede ser degradada, puede ser atacada por dos agentes, los abióticos y los bióticos, y son fáciles de detectar. Los agentes abióticos son consecuencia de fenómenos climáticos o meteorológicos, como por ejemplo la radiación solar, los rayos UV, la humedad del ambiente y su diferente variación, y la lluvia, el viento y las heladas, o de fenómenos más puramente químicos,
como el contacto con productos o materiales agresivos que pueden deteriorar la madera o incluso el fuego, difícil de clasificar como físico o químico. Estas son algunas imágenes, la imagen es 1 y 2 de arriba, y la imagen 3 a la derecha, o 2 de la columna de la derecha, cómo se puede degradar la madera con los agentes abióticos. Las otras 3 corresponden a agentes bióticos, que normalmente degradan la madera. Al utilizarla como alimento, porque básicamente son, desde el bicho taladro hasta la termita, y por esa razón se designan como xilófagos, ¿sí? Que son insectos que atacan la madera, y fíjense cómo la degradan si nosotros no tenemos una prevención previa para que estos bichos, digamos, no la ataquen. Generan y estas cosas pueden generar desde organismos como bacterias y hongos y hasta los roedores, ¿sí? Entonces, estas son las particulares de degradación que puede llegar a tener una madera. Teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que hacer la prevención de lo mismo para que esto no. ¿Y cómo protegemos a la madera, no? Porque si sabemos que puede ser atacada por todos estos elementos, deberemos ubicar diferentes estrategias para que esto no ocurra en nuestras obras de arte. Entonces, yo creo que hay 3 escalas, vamos a trabajar nada más con la primera, que es la protección preventiva, el tratamiento curativo, una vez ya construida si surge el problema, y la vida útil de los productos aplicados a la madera. O sea, la madera se pueden utilizar productos para que la protejan y la prevengan contra los insectos, la humedad, etcétera, ¿está bien? Pero que tienen una vida útil determinada. Dentro de la protección preventiva, que es la que vamos a analizar, las otras 2 ustedes las pueden investigar, la primera tiene que ver con la etapa de diseño, ¿sí? Ver las cubiertas, los aleros, los tímpanos, qué continuidades se le da para cortar, por ejemplo, la distribución de agua, ¿está bien? Ver también que los rayos directamente, según la ubicación del alero y el recorrido del sol, no interfieran directamente en los elementos constitutivos de la madera, ¿sí? Ver también el tema de la conexión próxima de la madera en contacto con el suelo, con muros u otros elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen última que estamos viendo a la derecha, cómo se arma todo un entramado de madera, que va a ser el piso del mismo, pero como hay unos pilares de otro material, y cómo la madera se va a ubicar a través de elementos, o la parte de arriba, como la columna, antes de llegar a lo que es la base de hormigón, tiene un elemento de conexión entre un material y el otro, en este caso de metal, que hace que genera protección al diseño para que la misma no se degrade. ¿Está bien? Y los otros, y más conocidos y más utilizados, son los tratamientos por impregnación química, ¿sí? Si hablamos que la lluvia lo afecta, que el viento lo afecta, que los bichos lo afectan, que los hongos y los mohos lo afectan, existen en los mercados diferentes tipos de elementos, sea fungicidas, insecticidas, materiales hidrófugos, pigmentados, etcétera, a base de pastas, gases o líquidos, según como se quiera agregar, para que no ataquen a la madera. Pero para su uso se debe tener en cuenta la madera a proteger, curativa o preventiva. Nosotros estamos hablando en este caso de prevención. ¿Qué tipo de madera es? ¿Cuál va a ser la impregnación química adecuada para ese tipo de madera? La agresividad del medio donde está ubicada la madera. Nosotros hacemos un análisis del entorno, vemos las características climáticas del mismo. Aparte vamos a analizar los agentes bióticos y abióticos que pueden existir en esa zona. A ver, si la voy a hacer en Mar del Plata no va a haber termitas, o no debería haber, pero puede existir otro bicho como el bicho taladro que ataca, y vimos las imágenes, a la madera. Por consiguiente yo voy a necesitar una impregnación química que logre que no acceda, que repele al bicho taladro y no a la termita. Y si fuera la termita en otra parte y no el bicho taladro, la impregnación química va a tener esas características, ¿sí? Y las protecciones químicas más aptas para protección y prevención en cada caso, comúnmente se utilizan soluciones líquidas, pero, insisto, pueden ser en pasta y en gas. Y el sistema de impregnación química protectora de la madera, considerando todos los puntos anteriores. O sea, la madera es un material vivo, la madera la vamos a utilizar en el interior, en el exterior, en nuestras obras de arquitectura.
Vamos a ver cuáles son los agentes externos de la zona que puedan atacarla, ya sea climáticos, bióticos o abióticos, y en consecuencia, ¿sí?, qué elementos vamos a utilizar de las distintas marcas, ¿sí?, para impregnar la madera con impregnaciones justamente químicas para que no afecten y no ataquen a la misma. Tendremos que tener en cuenta la vida útil de esos elementos, ¿sí? La madera expuesta a los rayos UV va a tener un tiempo determinado que se va a ir desgastando, porque el mismo rayo, o sea, sigue penetrando, quiere seguir penetrando y no, digamos, la impregnación no es 100% en vida útil, sino que tiene una vida determinada, y en esa vida determinada habrá que volver a pintar, a agregar esta impregnación química según cuál fuera el sistema de impregnación. Ahora bien, vamos a ver algunos de los productos derivados de la madera que nosotros utilizamos en construcción. La primera y más conocida es la madera maciza, que son esas maderas del primer corte que vienen directamente del tronco. La longitud va a depender, como dijimos, exclusivamente al tipo de árbol. Es importante, cuando nosotros diseñemos, entender cuáles son los límites de ese árbol, ¿sí? Si nosotros podemos hacer, por ejemplo, un cabio de hasta 4,5 metros, también en el diseño nuestro, la modulación, esta que hablaban los autores de las obras referenciales, en base al análisis de las distintas partes de ella, ¿sí?, ver si el límite es 4,5 metros, teniendo en cuenta que es en pendiente, cómo será en horizontal y demás, para saber de hacer módulos de 4,5 metros y no de 5 y de 6, donde tenga desperdicio, donde tenga corte, donde no sea racional el uso del material. Esto es importante tener en cuenta de parte del diseñador, de parte del arquitecto, ¿sí? Las coníferas tienen mayor longitud que las latifoliadas, ya lo dijimos, y también depende del tipo de corte y escuadría, ¿sí? Cada uno de los cortes me va a dar una característica particular. Los usos frecuentes de la madera maciza: estructuras ligeras en techos, esa estructura de madera antes de colocar el revestimiento, sea de chapa, sea plástica, sea cerámica. Las estructuras de subsistemas de cerramiento vertical, como se puede ver acá, este operario trabajando en ella, ¿está bien? Vigas y columnas, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de la madera maciza? Puede alaviarse más que cualquier otro tipo de madera, y los límites de longitud, ¿sí?, los anchos de luz que pueda llegar a cubrir. Por eso se utilizan elementos intermedios y los anchos se acortan. Los cabios, por ejemplo, van cada 60 centímetros y no mayor longitud. Si bien tiene que ver con una cuestión racional del uso del material y económico del mismo, también a veces los límites que nos da, ya decíamos, la longitud del árbol, es el límite que voy a poder poner apoyos entre luces, ¿sí? Pero vamos a ver que hay otro tipo de uso de la madera que permiten mayor luz. Acá hay algunos ejemplos de este tipo de madera maciza utilizada. Acá vemos una estructura en troncos, del otro lado estructuras de madera con ya no solo todo el techo, sino también toda la estructura de madera. Fíjense el tema que contábamos en este caso de los apoyos, cuando hay una intersección de lo que es el piso, un material intermedio, y después viene la estructura de madera. Vamos a conocer, o van a ver ustedes en diferentes libros, diferentes subsistemas de maderas, diferentes sistemas constructivos con respecto a la madera. Nosotros vamos a hablar en general de ellos, ¿está bien? Y los vamos a limitar entre pesados y livianos, y lo vamos a ver más tarde. El otro producto muy conocido, muy avanzado, que se usó hace unos años y hoy cada vez es mayor su uso, es la madera laminada en colado. Que en realidad, si el límite de la madera era el apoyo entre, o la longitud entre apoyos, ¿está bien?, hoy podemos lograr mayores luces gracias a la madera laminada en colado, que está formada por láminas de madera libres de defectos, con espesores comprendidos entre 6 y 45 milímetros, muy finitos, colocados paralelamente a la dirección longitudinal de la fibra, donde tiene mayor resistencia, y unidos con adhesivos mediante un empalme de nombre determinado, Filgenjoe, por el ancho de tope que tendría. Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen el corte, cómo se unen los dos cortes,
de la madera, ¿sí? Entrelacen los dedos, cómo se le pone el pegamento y cómo quedan esos largos de madera. A su vez, cada una de esas maderas se van colando con otro tipo de maderas, ¿sí? Acá se puede apreciar, está bien, una viga cortada, las diferentes maderas que aparecen, ¿sí? Y acá arriba se ven los cortes de las uniones entre. A su vez, esto sirve para cubrir grandes luces y vigas de mayor dimensión. A su vez, puede doblarse la madera en el trabajo. Entonces, en obra, primero se logran los grandes tirantes o los grandes vigas, ¿sí? Ya unificadas, como se puede ver en esta imagen, y después se las trabaja para que se doblen, ¿sí? Lo difícil de este tipo de maderas, en la Argentina se usan muy poco, se deberían utilizar mucho más. Lo difícil es el traslado. Acá podemos ver un gran camión, ¿está bien? Cómo traslada esas grandes vigas que después vemos cómo se colocan así dobladas en la obra, ¿está bien? O en este otro tipo de obra, ¿sí? Las otras son más fáciles de transportar, estas tienen el inconveniente del traslado, las otras a veces se pueden trabajar entre 2 o 3 personas, moverlas. Estas necesitas exclusivamente maquinarias, por lo pesadas, siempre si trabajamos con grandes luces. Podemos trabajar madera laminada, encolada, con menores luces, está bien, si bien van a ser pesadas, ¿sí? Más pesadas que las anteriores, porque justamente deben absorber los diferentes esfuerzos que aparecen en estos tipos de maderas, en este tipo de estructuras, y por consiguiente son más pesadas que las anteriores, ¿sí? Acá podemos ver algunas imágenes, cómo este tipo de madera laminada encolada, que a su vez puede ser tratada para ser doblada, desde un lugar, si querés, de sombra o un parador determinado, hasta una sucesión de estos mismos arcos que hacen un centro comercial, o esta, que es una biblioteca que trabaja al extremo la madera y su curvatura hasta llegar a los asientos, y como del otro lado también trabaja con lo mismo para ubicar los distintos libros. Esta es una biblioteca bastante interesante para analizar, está bien de una escala mayor a la que nosotros usamos en primer año, pero fíjense los casi no límites que tiene este tipo de producto, la madera laminada encolada, con respecto a la maciza. Otro tipo de productos conocidos que se utilizan para construcción de obras de arquitectura, pero también se pueden utilizar para muebles y demás, son los tableros derivados de la madera, ¿sí? Que son a base de chapas de madera o elementos reducidos que están unidos casi siempre con adhesivos plásticos, con elementos químicos. Sus usos frecuentes son elementos de relleno, herramientas de superficie. Los más conocidos podemos hablar de los tableros de contrachapado, como se pueden apreciar en las imágenes 1 y 2 arriba, ¿sí? Que se encolan chapas de lámina delgada de madera entre sí, logran una estabilidad y resistencia al alabeo, a esto que se mueven como mostrábamos en imágenes anteriores, y se utiliza básicamente en ciertos herramientas. Acá se vemos cómo se utiliza en herramientas interiores. Otro conocido es la tabla de viruta orientada, conocida también en el mercado como OSB. Está conformado por las virutas, estas que quedan en los aserraderos, que se encola y a baja presión, ¿sí? Se sellan y quedan estas planchas que en este caso se usaron al exterior, seguro con alguna protección, pero básicamente se usan en el interior, y en algunos sistemas estructurales sirven como base para después hacer el revestimiento, ¿sí? Otro de los tableros de derivado de la madera es el tablero de partículas o aglomerados, que son estos que vemos acá arriba, ¿sí? Que en el primero de los casos vimos algo en aglomerantes, lo vimos en plásticos. La parte plástica es esto que vemos de distintos colores, pero en realidad la parte interior puede ser de este material o este de acá abajo, que es la de fibra de densidad media, el MDF. Los tableros de partículas o aglomerados están conformados por partículas de madera aglomeradas entre sí mediante un adhesivo a presión. De nuevo, similar a los anteriores, el proceso de producción, ¿sí? Y generan este tipo de tableros. El problema, el inconveniente de este tipo de tableros es que si los ataca el agua, con el tiempo se ensanchan, se engordan y pierden sus propiedades pequeñas que tienen mecánicas. El tablero de fibra de densidad media MDF, conformado por fibras aglomeradas con resinas sintéticas, pero ya están prensadas en caliente. Las anteriores eran en frío, estas en caliente, y generan este elemento que es más pesado que el anterior, que se puede trabajar con diferentes curvaturas,
que se utiliza mucho más en, digamos, en bajomesadas, en alacenas, en algún que otro tipo de mueble, ¿sí? Pero también se puede utilizar como revestimiento, como es el caso que mostramos. Nosotros no vamos a hablar de los sistemas constructivos en madera, pero sí vamos a decirles básicamente que existen dos tipos de construcción, que es el entramado pesado y el entramado liviano, o ligero, ¿sí? Y llamamos entramado pesado a esas estructuras de columnas y vigas para cubrir grandes luces que pueden ser de madera maciza o laminada encolada, como estuvimos viendo en los ejemplos anteriores. Toda esta estructura, o esta otra de acá abajo, o la misma de arriba, que si viene tiene elementos de soporte que no hacen a la estructura, pero fíjense esta viga que está acá, o estos elementos que tienen estos apoyos que después se sacan y quedan las vigas y las grandes luces, ¿sí? Esto es entramado pesado. Se trabaja en nuestro país, se trabaja a nivel mundial. Básicamente los más conocidos son poste y viga y demás, pero podemos trabajarlo también con este tipo de estructuras decabriadas, ¿sí? Que nos sirven con dos apoyos en los extremos, esto apoyará por acá y esto por acá, para cubrir grandes luces. El otro, y el más conocido y el más utilizado, es el entramado ligero, ¿sí? Que tiene un elevado grado de prefabricación y es flexible. Se utiliza mucho para cerramientos portantes con piezas de pequeña escuadría unidas entre sí. Y acá podemos ver diferentes sistemas de uso de este tipo de entramado. También los techos podemos decir que son un entramado ligero, ¿sí? Esto es digno que puedan investigarlo, tanto el entramado pesado como el ligero. El ligero es el que más está haciendo ruido en el mercado. En otros países, en los países nórdicos, es el que más utilizan, ¿sí? Sí, también vamos a ver que el pesado se puede utilizar y se puede hacer, hasta hacer edificios. Para ir terminando, es importante en el uso de la madera las uniones en estructuras, ¿sí? Que puede ser las uniones entre maderas per se o utilizar otros elementos metálicos que sirvan para la unión entre las mismas y absorban algunos esfuerzos que la madera no puede absorber. Por ejemplo, en algunos casos, ver la conexión de las fibras, porque el gran problema que tienen las maderas y las estructuras, acuérdense que las fibras paralelas son más resistentes a las otras, por consiguiente, la unión de los elementos, para poder garantizar eso, por ahí necesitan un tipo de unión particular u otro elemento estructural particular. ¿Sí? Las uniones o enlaces de madera fueron un problema siempre, debido a las limitaciones del esfuerzo en relación a las características anisotropas. ¿Sí? Su resistencia perpendicular a las fibras es mucho más baja que la dirección paralela, que es esto que contábamos anteriormente. Podemos decir que cada enlace entre piezas tiene su propio sistema, ¿sí? Y básicamente son semirrígidos o articulados, porque al ser rígidos, ¿sí? La madera se podría alabear y quebrar. Por consiguiente, que genere un movimiento articulado sería lo más destacado. Los enlaces mecánicos son los que más se utilizan, y todo tipo de elemento mecánico puede intervenir tornillos tirafondo, pernos, grampas, pasadores, ¿sí? Los enlaces encolados también se utilizan, ¿sí? Forman uniones más rígidas, pero son, al ser más rígidas, como contaba anteriormente, más frágiles, y su aplicación es limitada. Acá podemos ver en diferentes ejemplos las diferentes uniones que podemos hacer de las distintas maderas que tendrá y estará en función, ¿sí? Del elemento que queremos diseñar. Digo, estos de acá abajo servirán, este tipo de uniones, mucho más para mueblería, estos otros, algunos para mueblería, otros para estructuras, y estos intermedios de acá, ranura y demás, podrían servir para estructuras. Acá vemos algunos ejemplos de uniones que podemos ver en las obras construidas en madera. Los cabios que apoyan sobre una solera, fíjense el corte que se le hace para que el cabio no siga deslizando, ¿está bien? Y aparte para que apoye sobre la solera, que será después la que descargará sobre este entramado que están generando de este muro, que sería, en este caso, portante. Vemos distintos tipos de uniones en techos, acá abajo. Vemos uniones particulares con elementos mecánicos,
y con articulaciones. Este tipo de articulaciones que vemos acá en negro en esta imagen que estoy marcando, es una articulación flexible que se mueve lo suficiente para que no rigidice la parte, ¿está bien? Y como la madera per se, material vivo, se mueve y demás, etcétera, no genere inconvenientes. Estos bambú, que a pesar que el bambú parece que no fuera resistente, acá hay una unión de los mismos, y son elementos, estos canutos chiquititos, bastante resistentes. Acá un tipo de unión que puede ser la continuación de una viga apoyada sobre una columna, y arriba tendrían un tirante determinado o un cabio para el techo. Entonces fíjense las distintas uniones que se pueden generar, ¿está bien? Esto ya más especializado, lo van a ver en los años superiores, pero es importante entenderlo para absorber todos los esfuerzos y que la madera perdure en el tiempo. Bien. Y para terminar, como siempre decimos, hay que conocer los materiales, sus respuestas y comportamientos para las licitaciones, sus modos de producción, sus formas de comercialización, las tecnologías de anclaje y uniones, para poder utilizarlos. Para generar espacios habitables y armoniosos debemos conocer. Estas imágenes corresponden a la obra que ustedes tienen que analizar, que son las cabañas Moreraba. Fíjense los distintos sistemas de anclaje y sistemas estructurales que utilizan, cómo tienen en cuenta la conexión, en este caso están como voladas del piso, por esta particularidad que tiene la madera que hemos contado, cómo se va armando el distinto entramado en el techo, en las paredes, en los pisos, ¿sí? Acá vemos casi el esqueleto de lo que sería la cabaña, para después, en este caso, hasta revestida también con madera, ¿no? Y disfrutarla como debe ser una vivienda. La madera da mucha calidez, la madera es un material muy noble, es un material, como dijimos, muy sustentable, que lamentablemente en nuestro país y en nuestra región en particular no se utiliza mucho, pero que en los países de climas extremos es uno de los materiales que más se utiliza. Y aparte tiene la particularidad con respecto al resto de los materiales, y esto hay que entenderlo, que es renovable. Pensar el proyecto es pensar en su materialidad. Siempre decimos que el proyecto se debe ajustar necesariamente a una materialidad concreta. Acá vamos a mostrar una residencia de estudiantes, ¿está bien? El Block Connors en la Universidad de Columbia Británica, una obra hecha en el año 2015. Tiene 53 metros de altura y está construida básicamente en madera, salvo las uniones que en algunos de los elementos utilizan elementos mecánicos, ¿sí? El grupo es Aston Austri Arquitectos, y esto que los límites de la madera podemos apreciarlo en estos últimos años, cuál es realmente el límite en altura y en cubrir luces de la madera con todas estas nuevas tecnologías que tiene o que se incorporan al material para poder hacer, por ejemplo, este tipo de estructura. Y finalizamos, como siempre, ¿no? Entender la materialidad para entender y poder hacer arquitectura. Nada más y muchas gracias.